tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema: psicología, ciencia y profesión. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que la psicología es ciencia y profesión. El día de hoy vamos ciencia. ¿En qué se parece el químico farmacéutico que nos atiende en la farmacia, su forma de vida, cómo es, con la de un químico, un investigador? La bata, el contacto con sustancias químicas. Ese es uno de los puntos que quizás se parecen algo al tema de la psicología. Algo similar, al menos. ¿Sí? Antes de hablar de ciencia, debemos dejar en claro a qué cosas se le pueden designar como científicas o no. ¿Cómo tratar de decirle mejor amigo del hombre a un gato? Por más amigable que se vea, sabemos que ellos no pueden entrar en la categoría. No es que no sean o si lo sean, simplemente no entran en esa categoría. A lo único que se le puede dar dicho adjetivo de ciencia o científico o no científico es a una disciplina. Una disciplina mediante sus resultados y sus procedimientos. Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué es una disciplina? No esa disciplina en la cual te decían en el colegio, obviamente, sino ahora vamos con un poco de historia. En la Edad Media, a partir del intenso control que tenían las autoridades en la forma de vida de los ciudadanos, en sus actividades, a las afueras de las grandes ciudades o de los grandes pueblos comenzaron a existir unos pequeños asentamientos, lugares en donde las personas se podían reunir escapando del control, un lugar donde podían estar libremente hablando, simplemente charlando. De ahí también viene la palabra charlatán. En estos lugares que se reunían personas no necesariamente muy dotadas, pero sí con la posibilidad de salir de sus ciudades, estos lugares recibieron el nombre de universitas. Seguramente les suena un poco parecido. Universitas se utilizó este término de forma metafórica para referirse a un lugar en donde estén todas las cosas del mundo, del universo de hecho, y el universo en ese entonces era el mundo. Todas las cosas que estuviera, poder estudiarlas y organizarlas en un solo lugar, resumiendo los saberes que se produzcan a partir de esto. Las universitas no tenían una estructura muy bien definida. De hecho, por su improvisación, lo más cercano que tenían eran ciertos temas en común, y estos temas en común que se encontraban en las reuniones espontáneas se le llamó discere, que significa en latín querer aprender algo de forma más o menos ordenada. El término disciplina contiene gran parte del significado de discere, al ser un conjunto de prácticas relacionadas en la divulgación, estudio y generación de los saberes. Si se encuentra en un ambiente institucional como una universidad actual, contemporánea, se llaman saberes académicos. Las disciplinas pueden ser monodisciplinas. Son prácticas dirigidas al estudio de un objeto definido conceptualmente. A partir de la forma de relacionarse con dicho objeto pueden definirse como científicas, artísticas y humanísticas. De hecho, la monodisciplina, es lo único que podría ser catalogado como ciencia o no. También tenemos, por otra parte, las llamadas interdisciplinas. Las interdisciplinas son un conjunto de prácticas destinadas a la divulgación, estudio y generación de saberes sobre las fronteras que existen entre dos monodisciplinas. Cuando no es suficiente estudiar con una monodisciplina y están en los límites de otra monodisciplina, más o menos como los límites entre los países,
En cierto momento tenemos, por ejemplo, el caso del lago Titicaca, que se encuentra en las fronteras entre Bolivia y Perú. Mm, Se sabe exactamente de qué cosas podemos qué cosas pertenecen al Perú, qué cosas pertenecen a Bolivia. Puedes tener los límites muy en claros, pero en esta zona que es, esta zona que dice lago Titicaca, y alguien dice quiero estudiar el lago Titicaca, sí o sí necesitas saber qué cosas hay en Perú y qué cosas hay en Bolivia, tenerlos muy en claro para poder recién este fenómeno o este lugar en común poder ser estudiado. Eso es más o menos lo que sería una interdisciplina. Siguiente, vamos a lo que son las transdisciplinas. La transdisciplina se encarga de articular saberes teóricos, empíricos y prácticos que se amoldan a una situación en particular, que convencionalmente se rotula como problemática, que la sociedad rotula como problemática. Estos saberes provienen de diversos monodisciplinas y de interdisciplinas, pero también de la práctica común, del quehacer cotidiano, de aquello que no se puede categorizar. Más o menos como los crossover en las películas. Tenemos, supongamos, si eres fan de las películas superhéroes, tenemos las películas de origen entre de Iron Man, películas de Hulk o como se llame en el lugar donde se encuentre. Pero para poder hacer una película de Avengers se necesita toda esta maquinaria previa para recién tener cierta estructura de articular sus historias y combinarlas con un objetivo distinto, que ya no se le contrae a Orígenes, sino a enfrentar a un adversario en específico. Alguien, una amenaza. Eso es más o menos una transdisciplina. De esta manera, la realidad solo puede tener un número finito de monodisciplinas, no pueden existir muchas, solo se puede abstraer un número determinado de disciplinas y estas monodisciplinas subdividirse a partir de la especialización determinada, pero en cuanto a las grandes, simplemente puede haber un número limitado. Objetos de estudio conceptualmente, estas monodisciplinas también tienen que conocerse entre sí, tienen que tener cierta coherencia, una no puede abordar otra monodisciplina, los objetos tienen que estar definidos conceptualmente. De esta manera, la realidad solo puede tener un número finito de monodisciplinas, objetos de estudio conceptualmente delimitados. Ninguna transdisciplina se agota en el uso de un solo saber monodisciplinar. Sería lógicamente imposible. Siempre se requieren de otros saberes para poder resolver un problema. En este caso, uno nos pregunta, ¿y dónde está la terapia o la psicoterapia en esta clasificación que me das? Eso no podría culparse de lo anterior, porque estamos hablando de saberes, de disciplina, de conocimiento. La terapia o la psicoterapia son profesiones. En lo anterior solo hemos categorizado los saberes. Las profesiones, a diferencia del conocimiento o de los saberes, son formas de ganarse la vida. Una cosa son las profesiones definidas como ocupaciones y otras las disciplinas como saberes particulares y que se constituyen en el fundamento de las profesiones en un contexto histórico actual. Actualmente se distingue entre profesión y oficio, y eso seguramente lo has escuchado en la universidad. La decisión más común es que la profesión, a diferencia del oficio, requiere de una formación especial y de ciertos conocimientos relativamente especializados. Es decir, aquellos basados de forma académica, libros y enseñanza, mientras que los oficios solo se requieren observación, imitación inmediata y contacto personal. Los conocimientos en los cuales se nutren generalmente consisten en conocimientos provenientes de las monodisciplinas, o que también se habla de ciencias básicas, conocimientos específicos técnicos sobre las mismas problemáticas y conocimientos complementarios que no necesariamente obedecen al anterior, incluso en algunos casos de artísticos. Volviendo a la Edad Media, las grandes ciudades comenzaron a observar a las pequeñas universitas. En algunos casos lo trataban como amenazas
Pero en otros se percataron que algunas de las personas que salían de estos lugares y que obtenían una especie de licencia ubique terrarum, un reconocimiento básicamente de haber estado en estos lugares, ayudaban a otras personas en problemas cotidianos. Por lo tanto, las grandes ciudades empezaron a involucrarse, vieron una oportunidad en estos lugares. Sobre todo con ayuda de la Iglesia Católica y su gran mano de obra a través de los conventos, instalaron mayor orden y sistematización a las universitas, definiendo ya licencias específicas a quienes llevaran determinadas disciplinas, a quienes participaran en determinadas disciplinas, naciendo las primeras artes. Las artes eran llamadas sobre todo al derecho y a la medicina, que catalogadas hasta la actualidad se puede decir como pilares de una civilización. La seguridad que tenían que te consigas como pareja un abogado o un médico. Obviamente en esa época no existían ni la química ni la biología como la conocemos. Gran parte de los saberes eran provenientes de los libros de la edad griega o los clásicos, se podría decir en esa época, y otros de la misma práctica que se venía recopilando. Recuerden que en esa época los médicos solían desangrar a los enfermos o cosas peores. En el caso de la psicología, pareciera que es muy fácil de resumir el problema ciencia-profesión en un asunto de teoría y de práctica, ciencia y aplicación. Pero esto genera más confusión. Incluso la visión skinneriana y sus contemporáneos sostenían un esquema similar, ciencia y tecnología, o ASC y modificación de conducta. Y en algunos casos, el conductismo radical, sobre todo, como una filosofía especial de la ciencia. Pero no despegaban de estos dos asuntos. Como hemos podido ver, el tema es mucho más complicado. Tenemos las monodisciplinas, las interdisciplinas, las transdisciplinas por un lado, y tenemos a las profesiones por otro lado. Ninguna profesión puede resolver sus problemas humanos, sociales, concretos, nuevamente, lo repito, solo con los saberes de una disciplina. En este punto llegamos a que cuando hablamos de la psicología es tanto monodisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Hay ejemplos de saberes definidos conceptualmente a partir de un objeto de estudio y que históricamente recibieron un estatus científicos, y en otros casos no tanto. Hay ejemplos de interdisciplinas históricas también, como el caso de la psicofísica, pero en su mayor parte actualmente en ambientes universitarios las transdisciplinas están muy presentes, ya son definidos a partir de problemas concretos y luego su vinculación con las profesiones. En cuanto a profesiones, tenemos una familia de profesiones. La psicología es más bien una familia de profesiones, es decir, psicólogos cuya profesión es prestar servicio a individuos, grupos o instituciones. Históricamente, su profesión o la profesión de psicología consistió en evaluar características psicológicas de las personas mediante pruebas o test. Esto surgió, como sabrán, a partir de los famosos Army Test, que son test de la Armada para saber quiénes podían ir a la guerra y quiénes no. Posteriormente se desarrollaron otras funciones relacionadas al servicio de la sociedad con las características ya evaluadas, las demandas sociales en los escenarios donde se desarrollaron las actividades. Por ejemplo, la psicoterapia. Al no tener demasiados médicos luego de la Segunda Guerra Mundial, las personas con problemas, al recordar la época en la cual sirvieron al ejército, llegaron a lo que se llama estrés postraumático. Cuando habían demasiadas personas con este problema, los médicos no se dieron abasto, necesitaron otras profesiones como los asistentes sociales y los psicólogos. En esa época los psicólogos comenzaron a tener una profesión más. Y así podemos tener muchos más ejemplos, pero esos son los principales. Esta familia de profesiones
es más bien a un nivel transdisciplinar su conocimiento, sus saberes, y así tiene que ser. El problema radica en que nosotros nos podemos confundir y decir que la psicología solo es conocimiento transdisciplinar, cuando no lo es así. Este es el problema con la psicología. La psicología es una profesión, es una transdisciplina, también hasta una interdisciplina. De esta forma, la relación que existe entre cierta psicología y otra psicología puede ser tan distinta o tan extraña como la relación entre la biología y la medicina. Por ejemplo, tenemos esta propuesta de la cual les estaba hablando, de monodisciplinas, transdisciplina, interdisciplina y por otro lado las profesiones. Esto lo brindó el profesor Telmo Piña y en el 2011 cuando visitó el Perú, y en la cual está basada lo que he dicho, ¿no? Podemos verla en las imágenes, ¿sí? También tenemos la propuesta de desprofesionalización psicológica planteada por Emilio Ribes. Esta desprofesionalización se centra en el conocimiento y los saberes y cómo las formas en las cuales nos referimos a esto va a hacer la diferencia. El asunto es más complejo y me atrevería a decir que después del problema de objetos de estudio en la psicología es el segundo más peligroso. Y yo lo llamaría el problema ciencia-profesión, tanto que la monodisciplina parece actualmente una especie en peligro de extinción en las facultades de psicología, mientras que al mismo tiempo usamos erróneamente la palabra ciencia para etiquetar a una profesión que cada vez se olvida más de dónde provienen los conocimientos que pueden ser catalogados como científicos o no. Un peligro tan grande que hace que a ojos de gran parte de la sociedad aún seamos considerados un oficio. Entonces, recordemos, la psicología en un campo netamente monodisciplinar es una ciencia. En el campo aplicativo es una familia de profesiones potencialmente consumidora de conocimiento científico. Sus integrantes pueden ser más o menos científicos en forma resumida, en la medida que apliquen o no dicho conocimiento, pero para determinarlo, primero se tiene que identificar al integrante de la familia. En algunos casos, agrandar la familia, es decir, generar más profesiones en lugares donde no las hay y depender menos de solamente el conocimiento psicológico en el campo de las profesiones. Tantas veces he dicho la palabra familia en este video. Bueno, muchas gracias a toda la familia conductual por haberme escuchado, a toda esa familia conductual latinoamericana que está muy deseosa de conocimiento científico. Espero poder verlos a todos en algún momento. Muchas gracias.